Acepta este consejo antes de que empiece, no mires los rincones oscuros de tu habitación mientras me escuchas. A veces, la mente es muy traicionera, pero lo que te voy a contar no es un invento. Le pasó a un amigo muy cercano, alguien común y corriente, como tú o como yo. Su nombre era Daniel. Y digo, era, porque, aunque su cuerpo sigue caminando por ahí, todos los que lo conocíamos sabemos que el verdadero Daniel se quedó atrapado en esa maldita transmisión. Todo comenzó una noche de lluvia, de esas donde el viento golpea las ventanas con tanta fuerza que parece que alguien quiere entrar a la fuerza. Daniel estaba aburrido en su cama, pasando videos en el celular para matar el tiempo antes de dormir. Ya sabes cómo funciona eso, un video de cocina, uno de comedia, un perrito tierno, y de repente, el algoritmo de las redes sociales te lleva a lugares extraños. Eran casi las 3 de la mañana cuando le apareció una transmisión en vivo. No tenía título, no tenía descripción, y el contador de espectadores estaba en cero. Daniel era el único viendo. En la pantalla solo se veía una habitación oscura, idéntica a la suya. Al principio pensó que era una coincidencia, una recámara estándar de cualquier apartamento moderno. La cámara estaba fija, apuntando hacia una cama deshecha y un armario con la puerta entreabierta. Lo raro empezó cuando Daniel notó los detalles. En la pared del fondo del video había un póster de una banda de rock muy vieja y desgastada. Daniel parpadeó, extrañado, y giró la cabeza hacia su propia pared. Él tenía exactamente el mismo póster, con el mismo doblez roto en la esquina derecha. Sintió un escalofrío ligero, de esos que te erizan los vellos de los brazos, pero se rió para sus adentros. Pensó que era un video pregrabado de algún amigo que quería asustarlo haciendo una broma pesada. Para comprobarlo, Daniel escribió en el chat de la transmisión: ¿Quién eres? Buena broma. Nadie respondió con palabras, pero en la pantalla, dentro de la habitación oscura del video, algo se movió dentro del armario. La puerta de madera crujió y se abrió un par de centímetros más. Daniel soltó una risita nerviosa y volvió a escribir: ja, ja, muy graciosos. Sal del closet de una vez. En ese mismo instante, la persona que transmitía, o lo que sea que tuviera el celular, movió la cámara lentamente hacia la izquierda. Daniel sintió que el corazón se le detenía por completo. La pantalla mostró el interruptor de la luz de esa habitación. Al lado del interruptor, había una mancha de pintura azul que el propio Daniel había dejado caer sin querer la semana pasada mientras pintaba su cuarto. No era la casa de un amigo. El video se estaba transmitiendo desde su propia habitación. El pánico lo golpeó como un bol de agua helada. Miró a su alrededor con el pecho agitado. Su cuarto estaba completamente oscuro, iluminado solo por la pantalla brillante del teléfono. No había nadie más ahí. El armario real estaba cerrado. La ventana estaba con seguro. Estaba completamente solo. Volvió a mirar el celular. En la transmisión en vivo, la cámara se empezó a mover otra vez, avanzando lentamente por el pasillo virtual de la pantalla, acercándose hacia la cama del video. Daniel miró su propia cama en el mundo real. No había nada, pero en el teléfono, la cámara ya estaba a los pies de la cama, apuntando hacia las cobijas amontonadas. Daniel, con los dedos temblando tanto que casi tira el aparato, escribió un último mensaje: por favor, detente, me estás asustando. En la pantalla, la cámara se fijó en las cobijas. Una mano pálida, con dedos demasiado largos, delgados y con uñas negras y descuidadas, salió de la nada en el video y tapó la lente de la cámara, cortando la transmisión por completo. La pantalla se fue a negro. El silencio que inundó el cuarto de Daniel se volvió tan pesado que casi no podía respirar. Dejó el celular sobre el colchón, boca abajo, como si el simple hecho de mirarlo pudiera invocar a la muerte. Se tapó hasta la cabeza con la cobija, abrazando sus rodillas, convencido de que todo había sido una alucinación por el cansancio o un hackeo psicológico muy avanzado. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de su propia respiración acelerada dentro de la cobija. Justo cuando empezó a calmarse y a pensar que el peligro había pasado, escuchó un sonido que lo dejó frío.
BZZZZ. Su celular vibró sobre el colchón. Luego otra vez. BZZZZ. BZZZZ. Con un miedo horrible, Daniel sacó una mano temblorosa de la cobija y tomó el teléfono. Lo volteó. Era una notificación de una aplicación de mensajería. Un número desconocido le había mandado un archivo de video de apenas 3 segundos. No quería abrirlo, te lo juro que no quería, pero la curiosidad humana y el miedo a lo desconocido a veces nos obligan a cometer los peores errores de nuestras vidas. Daniel tocó la pantalla y reprodujo el video. El video mostraba una toma muy de cerca, grabada desde una altura considerable, apuntando directamente hacia abajo. Mostraba un bulto humano temblando debajo de una cobija pesada. Daniel reconoció el color de su colcha. El video había sido grabado desde el techo de su propia habitación, exactamente arriba de él, apenas 3 minutos antes. Pero lo peor no fue eso. Lo que hizo que Daniel quisiera gritar sin que la voz le saliera, fue que al final de esos 3 segundos de video, la cámara giraba rápidamente hacia arriba y mostraba la cara de lo que estaba grabando. No tenía ojos. Era una cabeza calva, con una piel gris y arrugada que parecía pegada al cráneo, y una boca gigantesca, llena de dientes torcidos, que sonreía de oreja a oreja mirando fijamente a la lente. Daniel tiró el celular lejos. El aparato golpeó la pared y cayó al suelo, quedando con la pantalla iluminando el techo. En ese momento, Daniel cometió el error más grande. Miró hacia arriba. Al principio no vio nada por la oscuridad, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz de la pantalla del piso, lo descubrió. Pegada al techo, como si fuera una lagartija humana gigante, estaba esa cosa. Sus brazos y piernas eran larguísimos, doblados en ángulos imposibles, y sus dedos se enterraban en el yeso del techo sin hacer un solo ruido. Lo estaba mirando con sus cuencas vacías. Daniel no recuerda cómo, pero el instinto de supervivencia hizo que saltara de la cama con una velocidad que no sabía que tenía. Corrió hacia la puerta, quitó el cerrojo como pudo mientras escuchaba un crujido espantoso a sus espaldas, como si unos huesos grandes se estuvieran rompiendo uno a uno al bajar del techo. Salió corriendo de su apartamento, bajó las escaleras de 3 en 3 y no paró hasta llegar a una avenida principal iluminada, donde se desplomó frente a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. A la mañana siguiente, Daniel se negó rotundamente a volver solo. Le pidió a la policía y a su familia que lo acompañaran a sacar sus cosas. Cuando entraron, el apartamento estaba en perfecto orden. No faltaba nada de valor, el armario estaba cerrado y no había marcas en el techo. Los policías pensaron que Daniel había tenido un ataque de pánico o un brote psicótico por el estrés del trabajo. Sin embargo, cuando Daniel recogió su celular del suelo, notó algo que los demás pasaron por alto. La pantalla estaba rota, pero en el centro del vidrio, justo donde se reproducía el video de la criatura, había una huella dactilar húmeda, grasienta y fría, estampada por el lado de adentro de la pantalla. Daniel se mudó de ciudad esa misma semana. Dejó atrás sus muebles, su ropa, sus recuerdos. Vende todo lo que tiene y ahora vive saltando de hotel en hotel, durmiendo en habitaciones iluminadas y sin armarios. Pero la historia no termina ahí, y por eso te digo que él ya no es el mismo. Hace unos días, me encontré a Daniel en la calle por casualidad. Estaba flaco, con unas ojeras moradas que le llegaban a las mejillas y una mirada perdida. Intenté hablarle, preguntarle cómo estaba, pero él apenas si me ponía atención. Tenía la vista fija en la pantalla de su celular, pasando videos sin parar. Cuando le toqué el hombro para despedirme, me miró con unos ojos llenos de lágrimas y me susurró algo que todavía no me deja dormir por las noches. Ya no me está buscando en mi cuarto, amigo. Me di cuenta de que la transmisión en vivo nunca se cortó. Ahora, cada vez que abro la cámara de mi celular para tomar una foto, o cuando miro el reflejo de la pantalla apagada, la cosa está ahí, parada detrás de mí en el video, 1 centímetro más cerca que la última vez. Se metió en mi teléfono, y sé que cuando llegue a tocar mi reflejo en la pantalla, me va a jalar hacia adentro. Por eso, al principio de este relato, te dije que no miraras los rincones oscuros de tu cuarto.
porque mientras me escuchabas con atención, estabas tan concentrado en mis palabras que no te diste cuenta de algo. Revisa tu celular ahora mismo. Fíjate si la pantalla apagada refleja solo tu rostro, o si hay una sombra gris levantando una mano larga justo detrás de tus hombros, esperando a que parpadees para cambiar de lugar contigo. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que hay un escalón de más cuando subes las escaleras a oscuras? ¿O esa sospecha de que algo cambió de lugar en tu propia habitación mientras estabas distraído? No ignores esos instintos. A veces, nuestro cuerpo se da cuenta del peligro mucho antes que nuestra mente. Lo que te voy a contar hoy no es una leyenda urbana de internet. Le pasó a una chica llamada Sofía, una estudiante universitaria común y corriente, que cometió el error de comprar un objeto usado sin saber la maldición que traía consigo. Sofía se había mudado a un pequeño cuarto de estudiante. El lugar era diminuto, apenas cabían un escritorio, una silla y una cama individual de metal negro que crujía cada vez que ella se movía. Como no tenía mucho dinero para decorar, se la pasaba buscando muebles baratos en tiendas de segunda mano. Un sábado por la tarde, en un mercado de pulgas, encontró algo que le encantó: un viejo reloj de pared, de esos de madera oscura con un péndulo de metal dorado que se movía de izquierda a derecha. El vendedor, un anciano con la mirada perdida, se lo dejó casi regalado. Lo único que le dijo fue: asegúrate de que nunca se quede sin batería. Al tiempo no le gusta detenerse en esta casa. Sofía no le prestó atención al consejo del viejo. Llegó a su cuarto, le puso una batería nueva al reloj y lo colgó en la pared que quedaba justo frente a su cama. El sonido era relajante: tic-tac, tic-tac. Esa misma noche se durmió escuchando ese ritmo constante, sintiéndose por fin en un verdadero hogar. Los problemas empezaron a la tercera noche. Sofía se despertó de golpe a las 3 de la mañana. No hubo un ruido fuerte, simplemente sus ojos se abrieron de par en par. El cuarto estaba en completo silencio, pero era un silencio extraño, pesado, como si el aire se hubiera vuelto de goma. Entonces se dio cuenta: el reloj se había detenido. El péndulo dorado estaba completamente quieto, apuntando hacia abajo. Sofía suspiró con fastidio, pensando que la batería que le había puesto era de mala calidad. Se dio la vuelta en la cama para intentar volver a dormirse, quedando de espaldas al reloj y de frente a la pared. Fue en ese instante cuando escuchó el primer crujido. Vino de abajo de su cama. Fue un sonido seco, como el de una rama vieja rompiéndose, seguido por el roce de algo pesado arrastrándose contra el suelo de madera. Sofía se quedó inmóvil. El frío de la estructura de metal de la cama parecía traspasar el colchón y enfriarle la espalda. Pensó que tal vez era una rata grande, aunque el sonido era demasiado pesado para ser un roedor. Intentó convencerse de que eran las tuberías del edificio, cerró los ojos con fuerza y se obligó a dormir. A la mañana siguiente, el reloj de pared volvía a funcionar perfectamente. El péndulo se movía y la hora era la correcta. Sofía se quedó extrañada. Estaba segura de que la noche anterior se había detenido. Revisó debajo de la cama buscando agujeros o señales de roedores, pero no encontró nada, solo polvo y un par de cajas viejas con zapatos. La noche siguiente fue peor. Sofía se despertó exactamente a la misma hora, las 3:15 a.m. El silencio sepulcral había vuelto. Miró de reojo el reloj de la pared y, efectivamente, el péndulo estaba congelado otra vez. Pero esta vez, el sonido debajo de su cama empezó de inmediato. Ya no era un crujido flojo. Era el sonido de una respiración. Una respiración humana, pero muy lenta y dificultosa. Se escuchaba como el aire entrando por una garganta llena de agua. SSSSSSS. JJJJJ. SSSSSSS. JJJJJ. Aterrorizada, Sofía se pegó lo más que pudo a la pared, alejándose del borde de la cama. Tenía el presentimiento de que si sacaba una mano o un pie fuera del colchón, algo la iba a atrapar. Pasó el resto de la noche llorando en silencio, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente la pared hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana. En cuanto amaneció,
El sonido de la respiración desapareció y el maldito reloj comenzó a avanzar otra vez como si nada hubiera pasado. Sofía decidió que ya no podía seguir así. Esa misma tarde quitó el reloj de la pared, le sacó la batería y lo metió en una bolsa de basura negra para tirarlo al contenedor de la calle. Se sintió aliviada. Pensó que al deshacerse del objeto, la mala energía o lo que sea que estuviera pasando en su cuarto se iría con él. Qué equivocada estaba. Esa noche, Sofía se acostó temprano. Sin el reloj, el cuarto estaba en un silencio normal. Se durmió profundamente, pensando que la pesadilla había terminado. Pero el horror de verdad comenzó cuando se despertó en medio de la madrugada. No tenía su celular cerca, pero sabía perfectamente qué hora era. El aire se había vuelto frío y espeso otra vez. Escuchó un golpe seco en la pared, justo en el clavo donde solía estar colgado el reloj. Sofía giró la cabeza lentamente. El reloj no estaba ahí, la pared estaba vacía, pero el sonido empezó a sonar en su cabeza. Tic-tac, tic-tac. No venía de la pared. El sonido venía de debajo de su colchón. Era como si un corazón metálico estuviera latiendo justo debajo de su cuerpo. Y entonces, la cama de metal comenzó a moverse. No fue un temblor. Algo desde abajo estaba empujando el colchón hacia arriba, lentamente, levantando el peso de Sofía. Ella quiso gritar, pero el miedo le secó la garganta, la voz no le salía, era como si una mano invisible le apretara el cuello. Con el corazón a punto de salirse del pecho, Sofía reunió todas sus fuerzas y se asomó por el borde de la cama para mirar el suelo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la mitad del piso. Lo que vio la dejó marcada para siempre. Saliendo de la oscuridad de abajo de la cama, había dos manos. Pero no eran manos normales. Eran manos extremadamente delgadas, con una piel gris que parecía pegada directamente a los huesos, y unos dedos larguísimos que terminaban en uñas rotas y sucias. Esas manos estaban agarrando las patas de metal de la cama con una fuerza tremenda. Poco a poco, una cabeza comenzó a asomarse desde el fondo. No tenía pelo. Su piel era del mismo color grisáceo que las manos. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas llenas de una oscuridad absoluta. Su nariz era apenas dos agujeros en el centro del rostro, pero lo más perturbador era su boca. Era una abertura enorme que no tenía labios, solo una fila de dientes humanos, amarillentos y afilados, que se movían de izquierda a derecha de forma constante. La criatura imitaba el movimiento del péndulo del reloj con sus propios dientes. Clac, 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 clac. Sofía se quedó paralizada, viendo cómo esa cosa salía 1 centímetro más cada vez que los dientes chocaban. La criatura comenzó a estirar su cuello largo hacia arriba, acercando su rostro sin ojos directamente hacia la cara de Sofía. El olor que desprendía era insoportable, olía a humedad, a tierra mojada de cementerio y a algo podrido. Cuando la cara de la criatura estuvo a pocos centímetros de la suya, la boca del monstruo se abrió por completo, rompiendo el ritmo del péndulo. De la oscuridad de su garganta salió una voz susurrante, una voz que sonaba como el roce de hojas secas, pero que pronunció claramente su nombre. Sofía, se te acabó el tiempo. En ese instante, una de las manos largas de la criatura subió como un látigo y le agarró el tobillo con una fuerza descomunal. El frío de esos dedos era como el hielo puro. Sofía sintió que la arrastraban hacia el borde de la cama, hacia la oscuridad del suelo. El dolor en su pierna fue lo que finalmente rompió su parálisis. Soltó un grito desgarrador, un alarido de puro terror que resonó en todo el edificio, y con la otra pierna pateó la cara de la criatura con todas sus fuerzas. El golpe hizo que la cosa soltara un chillido agudo, como el de un animal herido, y soltara su tobillo. Sofía no lo pensó 2 veces, rodó hacia el otro lado de la cama, cayó al suelo, se levantó como pudo y corrió descalza hacia la puerta principal. Abrió los cerrojos desesperada, salió al pasillo y comenzó a tocar las puertas de todos los vecinos gritando por ayuda. Un vecino de los pisos de abajo, un hombre mayor, salió con un palo de escobe al escuchar los gritos. Al ver a Sofía llorando desconsoladamente en el suelo, con el tobillo lleno de moretones negros con la forma de unos dedos largos, decidió subir a revisar el cuarto. Entró con cuidado,
encendió las luces, buscó en el armario, revisó las esquinas y miró debajo de la cama. No había nada. El cuarto estaba completamente vacío. Sofía nunca regresó a ese apartamento. Dejó todas sus cosas ahí y se fue a vivir con sus padres a otra ciudad. Intentó continuar con su vida, pero el daño ya estaba hecho. Los moretones en su tobillo tardaron meses en desaparecer, y cuando lo hicieron, dejaron una marca ligera en la piel, como una cicatriz gris que nunca se quita. Hoy en día, Sofía duerme en el piso, sobre un colchón grueso, porque no soporta la idea de que haya un espacio vacío debajo de donde descansa. No tiene relojes en su casa, usa solo el formato digital de su computadora, y aún así, dice que algunas noches, exactamente a las 3:15 de la mañana, todo el ruido de la ciudad se apaga por completo. Y en medio de ese silencio absoluto, en su mente, vuelve a escuchar el eco de ese sonido metálico, tic-tac, tic-tac, recordándole que esa cosa la sigue esperando en alguna parte. Por eso te di ese consejo al principio. La criatura que persiguió a Sofía no se quedó en ese apartamento viejo. A ese ser le encantan las personas que escuchan sus historias, porque el miedo funciona como una señal luminosa en la oscuridad para ellos. Así que, te lo repito una última vez, mantén tus ojos fijos en esta pantalla. No mires hacia abajo, no revises el espacio vacío entre tu colchón y el suelo, porque si prestas mucha atención y te quedas en silencio, tal vez comiences a escuchar una respiración lenta y pesada, justo debajo de tus pies. A ver, acércate un poco más y baja el volumen si estás con alguien. Lo que te voy a contar no es para andar gritándolo. Es un secreto de esos que te corroen la cabeza si te los guardas demasiado tiempo. Quiero que pienses en tu ropa. Sí, en esa ropa que dejas acumulada en una silla por la noche, o en los abrigos que cuelgan detrás de la puerta. Todos hemos visto una sombra extraña a mitad de la noche y hemos pensado, es solo mi chaqueta. Pero ¿y si te dijera que a veces no es tu chaqueta? ¿Y si algo aprovecha esa forma para esconderse a plena vista? Esta es la historia de Mateo. Él era un tipo completamente normal. Trabajaba desde casa y vivía solo en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio bastante antiguo. El lugar no era feo, pero tenía ese olor a humedad típico de las construcciones viejas y unos pasillos largos y angostos que daban un poco de mala espina cuando se apagaban las luces principales. Como Mateo pasaba casi todo el día pegado a la computadora, cuando llegaba la noche lo único que quería era desconectarse. Su rutina era simple, se preparaba la cena, veía alguna película y se iba a la cama. Pero una noche de verano, el calor era tan insoportable que decidió dejar la puerta de su habitación completamente abierta para que corriera un poco de aire desde la sala. Su cama quedaba perfectamente alineada con el pasillo que conectaba la habitación con el resto del apartamento. Si se acostaba de lado, lo único que veía era ese túnel oscuro que terminaba en la cocina. Esa noche, Mateo se despertó a eso de las 2 de la mañana. No tenía calor, al contrario, sentía un frío extraño que le erizaba la piel. Se acomodó de lado y miró hacia el pasillo. Al fondo, justo donde terminaba la pared de la cocina, vio una silueta. Era una sombra alta, como la de un hombre estático, derecho, con los brazos pegados al cuerpo. Mateo no se asustó. Recordó que antes de acostarse había colgado su impermeable negro en un perchero que estaba en esa esquina. Se rió de su propio susto mental, se dio la vuelta y se quedó dormido a los pocos minutos. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa, Mateo pasó por el pasillo y se quedó congelado. El perchero estaba completamente vacío. Su impermeable negro estaba guardado dentro del armario de la entrada, doblado y bajo llave desde hacía semanas. Un sudor frío le recorrió la espalda. Entonces, ¿qué demonios había visto la noche anterior? Pensó que tal vez la luz de los postes de la calle había entrado por la ventana de la cocina y había proyectado la sombra de la nevera o de alguna planta.
Buscó mil explicaciones lógicas porque la alternativa, admitir que había alguien más en su casa, era simplemente impensable. Para quitarse la paranoia de la cabeza, esa noche decidió cerrar la puerta de su habitación con pestillo. Se acostó tranquilo, escuchando el sonido del ventilador de techo. Sin embargo, a las 3 de la mañana, un ruido seco lo despertó. Clac. Fue el sonido metálico de un pestillo abriéndose. Mateo abrió los ojos de golpe. La puerta de su habitación, que estaba cerrada con seguro, comenzó a abrirse lentamente, centímetro a centímetro, haciendo un crujido agudo que pareció durar una eternidad. La oscuridad del pasillo volvió a quedar expuesta ante sus ojos. Mateo se quedó petrificado, sin poder mover un solo dedo. Su mirada se clavó directamente en el fondo del pasillo. Ahí estaba la silueta otra vez, pero ya no estaba al fondo, junto a la cocina. Ahora estaba a mitad del pasillo, unos 3 metros más cerca de su cama. La luz de la luna que entraba por la ventana de la sala alcanzaba a iluminar una parte de la sombra. No era una proyección, tenía volumen, era un cuerpo. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino su forma. No tenía hombros normales, sus brazos nacían directamente desde el cuello, y la cabeza estaba ligeramente ladeada, como si estuviera rota o dislocada. No se movía, no respiraba, no hacía ningún ruido. Solo estaba ahí, parada en la pinambre. Mateo intentó agarrar su celular que estaba en la mesa de noche, pero el miedo era tan denso que sentía los brazos pesados, como si estuvieran hechos de plomo. Cerró los ojos con todas sus fuerzas, contando hasta 10, rezando para que al abrirlos todo fuera un sueño. 1, 2, 3. Cuando llegó a 10, abrió los ojos. La silueta ya no estaba a mitad del pasillo. Ahora estaba justo en el umbral de la puerta de su habitación. Estaba tan cerca que Mateo pudo notar un detalle espantoso: la cosa no tenía rostro. Su cara era una superficie lisa de piel grisácea y estirada, como una máscara de carne marchita. Pero en el lugar donde deberían estar los ojos, tenía 2 hendiduras pequeñas de las que goteaba un líquido espeso y oscuro que caía al suelo sin hacer ruido. El instinto de protección de Mateo hizo que se tapara la cabeza con la cobija, temblando como un niño pequeño. Se quedó hecho una bolita debajo de las sábanas, escuchando con el alma en un hilo. Esperaba escuchar pasos, el crujido de la madera, el roce de esa piel gris contra sus muebles, pero no se escuchaba nada. El silencio de la entidad era lo que más le perturbaba. Era como si el espacio que ocupaba esa cosa estuviera muerto. Pasó lo que parecieron horas. El aire debajo de la cobija se volvió caliente y difícil de respirar, pero Mateo prefería asfixiarse antes que asomarse. Finalmente, el sonido de las aves afuera y el cambio en la luz del cuarto le indicaron que ya había amanecido. Con el corazón latiéndole en la garganta, se destapó. El cuarto estaba completamente iluminado por la luz del sol. La silueta había desaparecido, pero en el suelo, justo en el umbral de la puerta donde la cosa había estado parada, había un pequeño charco de un líquido negro, aceitoso y con un olor nauseabundo, como a carne podrida y agua estancada. Mateo no aguantó más. Agarró sus llaves, su billetera y salió corriendo de ese apartamento. Pasó las siguientes 3 noches durmiendo en un hotel barato de la ciudad. Intentó convencerse de que tenía que volver solo para empacar sus cosas e irse a vivir a otra parte, pero el terror lo tenía completamente bloqueado. Al 4.º día, decidió pedirle ayuda a un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta principal, pensando que tal vez alguien tenía una copia de sus llaves y se estaba metiendo a jugar con su mente. El cerrajero, un hombre mayor y de pocas palabras, cambió el mecanismo en unos minutos. Mientras Mateo le pagaba, el viejo se le quedó mirando las ojeras y el rostro pálido. «Usted no está durmiendo bien,
Muchacho, le dijo el viejo con voz ronca, déjeme darle un consejo. En este edificio, las sombras no se van porque les cambies la cerradura. Tienen memoria. Si te ven una vez, ya saben el camino hacia tu cama. Mateo no quiso escuchar más y le cerró la puerta. Decidió que esa sería su última noche allí. Empacaría todo en cajas y se marcharía al amanecer. Para asegurarse de estar a salvo, colocó una pesada silla de madera trabando la puerta de su habitación y dejó la luz del pasillo y de la sala encendidas. No habría oscuridad donde esa cosa pudiera esconderse. Se acostó con la ropa puesta, listo para huir si era necesario. El cansancio acumulado de tantos días sin dormir le pasó factura y, a pesar del miedo, sus ojos se cerraron. A las 3:33 de la mañana, las luces de todo el apartamento parpadearon y se apagaron por completo. El edificio se quedó a oscuras. Mateo se despertó al instante, con una sensación de ahogo terrible. Quiso levantarse, pero sintió una presión inmensa sobre su pecho. No podía moverse. Estaba sufriendo lo que la gente llama la subida del muerto, esa parálisis nocturna donde estás despierto pero tu cuerpo no responde. Miró hacia la puerta de la habitación. La silla de madera seguía en su lugar, pero la puerta no se había abierto hacia adentro. La silueta no venía del pasillo esta vez. Lentamente, Mateo desvió la mirada hacia el techo, justo arriba de su cama. La luz de las estrellas que entraba por la ventana le permitió verla. La cosa estaba pegada al techo, con sus brazos largos y sin hombros extendidos hacia las esquinas, suspendida como una enorme oruga de carne gris. Su rostro liso y sin ojos estaba a solo unos centímetros del suyo. De las hendiduras de su cara comenzó a caer ese líquido espeso y negro, directamente sobre la mejilla de Mateo. El dolor era insoportable, como si le estuvieran echando ácido en la piel, pero él ni siquiera podía gritar debido a la parálisis. Entonces, la piel lisa en la cara de la criatura se rasgó en el centro, abriéndose de forma horizontal. No tenía dientes, solo una cavidad roja y húmeda que comenzó a emitir un zumbido agudo, un sonido que vibraba dentro del cerebro de Mateo, borrándole los pensamientos. La criatura comenzó a bajar del techo lentamente, dejando caer todo su peso muerto sobre el cuerpo de Mateo, atrapándolo en una oscuridad total. Al día siguiente, los vecinos llamaron a la policía porque escucharon un zumbido insoportable que salía del apartamento de Mateo. Cuando los oficiales derribaron la puerta, encontraron el lugar en perfecto orden. Las cajas estaban listas para la mudanza, la silla seguía trabando la puerta del cuarto y la luz había vuelto. Mateo estaba acostado en su cama, con los ojos abiertos y la mirada perdida en el techo. No tenía marcas de violencia, ni heridas, ni rastro de líquido negro. Estaba vivo, pero su mente se había ido para siempre. Ahora está internado en una clínica, sin hablar, sin reaccionar a los estímulos. Lo único que hace, cada vez que alguien apaga las luces de su habitación, es taparse la cara con las manos y susurrar una y otra vez, ya viene el abrigo, ya viene el abrigo. Por eso te lo dije al principio del relato. No dejes ropa acumulada en las esquinas de tu cuarto esta noche. Y si sientes que el ambiente se pone frío de repente, no mires hacia el pasillo, porque esa cosa no necesita que la puerta esté abierta para entrar. De hecho, si prestas atención en este mismo momento, podrás escuchar el sonido de algo pesado y húmedo deslizándose lentamente por el techo, justo encima de tu cabeza, esperando a que cierres los ojos para dejarse caer. A ver, acomódate bien y ponme atención, porque lo que te voy a contar no es un juego. ¿Has notado cómo a veces, cuando estás completamente solo en casa, sientes un escalofrío de la nada y miras rápido hacia atrás? Tu mente te dice que no hay nada, que es solo paranoia.
Pero la verdad es que el cuerpo humano tiene un instinto antiguo, un sexto sentido que te avisa cuando algo que no pertenece a este mundo te está respirando en la nuca. Lo que le pasó a una mujer llamada Elena te va a hacer desconfiar de tu propia casa a partir de esta noche. Elena era una mujer de unos 30 años que acababa de comprar su primera casa. Era una propiedad pequeña, de una sola planta, con un jardín delantero muy bonito y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz durante el día. Estaba feliz. Había pasado años ahorrando para salir de los departamentos ruidosos y por fin tenía un espacio donde nadie la molestaría. Al principio, todo era perfecto. La casa se sentía cálida, los vecinos eran amables y el barrio era muy tranquilo. El problema comenzó con las fotografías. Elena tenía la costumbre de tomar fotos de cada rincón para mostrárselas a su familia por mensajes. Un martes por la noche, mientras cenaba sola en la mesa del comedor, se tomó una selfie para subirla a sus redes sociales con el texto, "Cenando en mi nuevo hogar". La foto salió bien, se veía sonriente con su plato de pasta. Pero justo antes de publicarla, decidió ampliar la imagen para revisar el fondo. En la esquina derecha de la foto, justo donde estaba la puerta abierta que daba hacia el sótano oscuro, se alcanzaba a ver algo. Era una mano muy blanca, casi transparente, con dedos extremadamente largos y delgados que se aferraban al marco de madera de la puerta, como si alguien se estuviera asomando desde las escaleras del sótano para salir en la foto. Elena sintió que la sangre se le congelaba. Dejó el tenedor en el plato y miró fijamente hacia la puerta del sótano. En el mundo real, la puerta estaba entornada, pero no se veía nada más que oscuridad. Se levantó temblando. Agarró un cuchillo de la cocina y caminó despacio. Con el corazón latiéndole en las orejas, encendió la luz del sótano y bajó los escalones uno a uno. El sótano estaba completamente vacío, lleno solo de cajas de cartón polvorientas y herramientas viejas que el dueño anterior había dejado. Fue una mala jugada de las luces y las sombras, se dijo a sí misma, tratando de calmar los nervios. Borró la foto y se fue a dormir con todas las luces de la casa encendidas. Sin embargo, las cosas se pusieron mucho más inquietantes a la noche siguiente. Elena estaba viendo una película en la sala. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando la televisión se apagó de golpe. No fue un apagón general, porque la lámpara de la esquina seguía encendida. La pantalla gigante del televisor quedó completamente negro, convertida en un espejo oscuro que reflejaba toda la sala. Debido a la posición del sillón, Elena podía ver su propio reflejo en el cristal negro de la televisión. Se veía a sí misma sentada, con el control remoto en la mano, pero entonces notó algo que la dejó sin respiración. En el reflejo de la pantalla, el sillón no estaba vacío a su lado. Había una figura sentada justo a la par de ella. Era un ser alto, con el torso extremadamente delgado y encorvado hacia adelante. Su piel era de un color gris pálido, casi azulado, como la carne de un cadáver que ha pasado días bajo el agua. No tenía ropa, y sus piernas eran tan largas que sus rodillas dobladas superaban la altura de su cabeza. Lo más espantoso era que la criatura estaba imitando exactamente la postura de Elena. Tenía un brazo levantado, como si también sostuviera un control remoto invisible, y la miraba de reojo con un par de cuencas hundidas donde no había ojos, solo 2 pozos de sombra profunda. Elena, con un terror primitivo paralizándole los músculos, no se atrevió a girar la cabeza hacia su lado en el mundo real. Sabía que si volteaba, se encontraría cara a cara con esa abominación. En lugar de eso, se quedó mirando fijamente la pantalla del televisor. Lentamente, la criatura en el reflejo dejó de imitarla. Bajó el brazo despacio y comenzó a girar todo su torso hacia Elena.
Su rostro sin ojos se acercó al reflejo de la cabeza de Elena en el vidrio. Entonces, la criatura abrió la boca. No tenía dientes humanos. Su boca era una hendidura enorme llena de hileras de agujas finas y oscuras, y de ella comenzó a salir un hilo de saliva espesa y negra que pareció manchar el reflejo del cristal. En ese momento, Elena escuchó un sonido real en el sillón, justo al lado de su oreja derecha. Fue un sonido húmedo, como el de algo pegajoso despegándose del cuero del mueble, seguido de un suspiro frío que le rozó el cuello. El olor que inundó la sala de repente era insoportable, olía a carne podrida y a flores marchitas de cementerio. El miedo desbloqueó su cuerpo de golpe. Elena soltó un grito desgarrador, tiró el control remoto y saltó del sillón. Corrió hacia la puerta principal de la casa, quitó los seguros como pudo con las manos empapadas de sudor frío y salió disparada hacia la calle. No se detuvo hasta que llegó a la casa de unos vecinos que vivían a 3 cuadras, a quienes despertó a golpes en la puerta, llorando e hiperventilando. Los vecinos, preocupados al verla en ese estado de shock, llamaron a la policía. 2 patrullas llegaron a la casa de Elena unos 20 minutos después. Los oficiales revisaron cada rincón, los armarios, el jardín, las habitaciones y, por supuesto, el sótano. No encontraron a ningún intruso, ni ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Pensaron que la mujer había tenido una alucinación severa o un ataque de pánico debido al estrés de la mudanza. Pero cuando Elena regresó a la casa al día siguiente a la luz del sol, acompañada por su hermano para sacar sus pertenencias, descubrió que los policías se habían equivocado. En el sillón de la sala, justo en el lugar donde el reflejo mostraba a la criatura, el cuero estaba completamente desgastado y quemado, como si un ácido fuerte se hubiera derramado ahí, y sobre la pantalla apagada del televisor, había una marca enorme y grasienta de una mano con dedos larguísimos, estampada con fuerza contra el vidrio. Elena abandonó la casa ese mismo día. La puso en venta a un precio ridículamente bajo y se mudó a un hotel en el centro de la ciudad mientras buscaba un departamento pequeño. Pensó que al dejar la propiedad, el horror terminaría. Pero el problema de las entidades paranormales es que a veces no están atadas a 4 paredes, se atan a la persona que las vio. Una noche, en su habitación de hotel, Elena se estaba cepillando los dientes frente al espejo del baño antes de acostarse. Intentaba no pensar en lo sucedido, pero el miedo se había convertido en una sombra constante en su vida. Escupió el agua, se limpió la boca con una toalla y, por un segundo, miró su reflejo en el espejo. Detrás de ella, reflejada en el vidrio del baño, la puerta de la ducha de plástico templado comenzó a abrirse sola. Desde el interior de la tina, una cabeza calva, gris y arrugada comenzó a asomarse despacio. La criatura la había encontrado. En el reflejo, el monstruo levantó un dedo esquelético y lo puso sobre su boca sin labios, haciéndole una señal de silencio. Elena se dio la vuelta rápidamente para enfrentar a la cosa en el mundo real, pero al voltear, la ducha estaba completamente vacía. Solo quedaba el olor a podrido flotando en el aire húmedo del baño. Hoy en día, Elena vive en un estado de paranoia absoluto. Ha tapado todos los espejos de su nuevo departamento con sábanas negras. No tiene televisión, no usa computadoras y ha pegado cinta adhesiva oscura sobre la pantalla de su teléfono celular. Dice que no puede soportar ninguna superficie que pueda reflejar la realidad, porque sabe que esa cosa está atrapada en el mundo de los reflejos, moviéndose a través de cada vidrio o cristal que ella mire, esperando el momento en que Elena se descuide para estirar sus manos largas, romper la barrera del espejo y jalarla hacia esa oscuridad eterna. Por eso te advertí al principio que tuvieras cuidado. Mientras estabas tan concentrado escuchando mi voz y metiéndote en la historia,
No te diste cuenta del silencio que se formó a tu alrededor. Apaga la pantalla de tu dispositivo por un segundo cuando termine de hablar. Mírala fijamente en la oscuridad de tu cuarto. Fíjate bien si esa forma oscura que se alcanza a notar detrás de tu hombro eres tú, o si es la silueta gris de alguien que está esperando a que voltees para sonreírte con una boca llena de agujas.